seguimos con el encuentro de Contested Territories y en esta parte de la jornada vamos a hablar de una de las líneas de trabajo que hemos seguido estos años, estos 4 años, que es lo que hemos venido llamando la encuesta inquilina. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero, en esta parte voy a hablar del proyecto, en qué ha consistido, el trabajo que hemos hecho en distintas ciudades. Y luego me va a seguir Fernando Berkovich, que va a hablar específicamente de la experiencia de Buenos Aires. Y no sé si finalmente vamos a hablar de lo que se está haciendo en Chile, en Santiago de Chile. Posiblemente no. Vamos viendo. Es que estoy buscando y veo que no va. Bien, ¿por qué una encuesta inquilina? Bueno, fundamentalmente, desde 2008 hemos visto un auge del mercado del alquiler que vinculamos con las estrategias del capitalismo rentista. En muchos lugares, en muchas ciudades del mundo, hemos visto un aumento de la población que ya no puede comprar vivienda y que va a vivir de alquiler. Y se convierte, tanto las casas de alquiler como la población inquilina, se convierten en un objetivo de nuevos actores, fondos de inversión, grandes propietarios, intermediarios, inmobiliarias. El alquiler vemos que se convierte en una forma nueva de desigualdad, que está muy atravesada por la extracción de rentas, y al mismo tiempo se generan las condiciones de posibilidad para el nacimiento de un nuevo sujeto colectivo que son las organizaciones inquilinas, los sindicatos de inquilinas e inquilinos. Esto es lo que ha venido pasando en la última década en muchos lugares. Al mismo tiempo, muchas de las que trabajábamos con las nuevas organizaciones inquilinas, movimientos por la vivienda, o que directamente formábamos parte de estos movimientos, lo que vemos es que hay un gran vacío de conocimiento. ¿Quién produce datos, quién produce saberes sobre lo que está pasando en torno a la vivienda y a las ciudades? Pues son fundamentalmente los lobbies del sector inmobiliario, del real estate, think tanks, digamos, autodenominados liberales. Los grandes portales inmobiliarios están constantemente generando datos y, por lo tanto, moldeando nuestra manera de entender lo que está sucediendo. Entonces, ahí planteamos que había que generar otros datos, que había que ser capaces de entender qué estaba pasando con toda esta nueva población, alguna nueva, alguna no tanto, que vive y va a vivir de alquiler, sobre sus condiciones de vida, y además planteábamos que había una necesidad de que las propias organizaciones tuvieran conocimientos, y no solo los tuvieran, sino que fueran capaces de generarlos, entendiendo que esto era una forma de construir también autonomía. Bien, ¿de dónde viene la idea de la encuesta inquilina? Bueno, hace unos años, un señor que se llamaba Karl Marx hizo una cosa que era la encuesta obrera, que si no lo conocéis os lo recomiendo, lo podéis encontrar online, la encuesta obrera. Entonces eran encuestas muchísimo más largas, o sea, una cantidad de preguntas increíble. Entonces la idea era que iban a las fábricas y los obreros respondían a estas encuestas y se preguntaba sobre todo, sobre las condiciones laborales, cuántas veces has tenido un problema con el patrón, cuántas veces te has ausentado, si te has puesto en huelga, bueno, en fin. Y nada que ver con las encuestas de hoy en día, ¿no? Hoy en día, lo veréis, tienes que pensar en restringir el tiempo, ¿no? Que no dure más de 15 minutos. Si veis la encuesta de Marx, era una cosa de 1 hora seguramente, le llevaba a cada respondent rellenarla, ¿no? Bueno, luego el operaísmo italiano retoma la idea de Marx, ¿no? La idea de la encuesta militante, la encuesta obrera como una forma de generación de saber autónomo. Y nosotros lo que hacemos también, aprendiendo del operaísmo italiano, es entender que la encuesta ya no es una encuesta obrera en el sentido de encuesta que se da en el contexto de la fábrica, sino que de alguna manera la fábrica moderna es la ciudad, el espacio de la reproducción social,
y por eso hablamos de la encuesta inquilina. Hay una serie de principios que atraviesan este tipo de abordaje. El primero es el autodiagnóstico. El segundo es que aquellos que suelen ser objeto de investigación por parte de la figura del científico o la científica, aquí son sujeto de investigación, son sujeto y objeto al mismo tiempo. También la cuestión, lo decía antes, ¿no? Producir autonomía en la producción de saber en relación a otros espacios de saber, sobre todo aquellos que están mediados por intereses económicos, como son los del sector inmobiliario. También partimos de la idea de combinación de saberes. La encuesta inquilina combina los saberes que están en la organización, en la lucha práctica, ¿no? En la praxis, con también saberes académicos. Y finalmente hay un principio que es que esto tiene que ser útil para la organización y para la acción, digamos, frente al poder inmobiliario. Esto empezó como un proyecto piloto por ahí el 2018, antes de que empezáramos este proyecto, entre Hidra y el Sindicato de Inquilinas de Barcelona, pues personas que investigábamos y que militábamos, planteamos en aquel momento que era necesario producir diagnósticos propios. Y bueno, ahí se da un proceso muy interesante, que es que los propios miembros, la gente que está en el sindicato de inquilinos, desde el minuto cero participa del diseño de la encuesta. ¿Cuáles tienen que ser las preguntas? ¿No? ¿Cuáles son aquellas cuestiones que no estamos sabiendo responder? ¿Qué es lo que dice la patronal inmobiliaria? ¿Qué es lo que dicen los fondos de inversión sobre nosotras? ¿Y qué queremos saber sobre eso? Entonces, también hay un proceso de validación técnica donde aparecen figuras dedicadas, digamos, profesionalmente a la estadística, se hacen pruebas piloto, etcétera, etcétera. Pero digamos que el proceso de la encuesta inquilina bebe o come de lo mejor de cada casa. Del movimiento por la vivienda, de las personas directamente afectadas por esa forma de desigualdad, de personas que se dedican a investigar esto desde la academia, etcétera. Bueno, hay una serie de bloques temáticos que atraviesan la encuesta inquilina. ¿Qué hacemos en Contested? En Contested damos un salto y decimos, vamos a hacer la encuesta ya no solo en una ciudad como Barcelona. Nos damos cuenta de que, como decía, este es un proceso que se está dando, el proceso, digamos, de desigualdad, de crecimiento de los mercados de alquiler en muchos lugares, y de una manera bastante espontánea, improvisada, porque no estaba en el proyecto inicialmente, diversos nodos de la red de Contested nos ponemos de acuerdo para hacer la encuesta inquilina en varias ciudades, ¿no? Entonces dijimos, bueno, Barcelona, Madrid, Buenos Aires, Lisboa, Manchester, y ahora, como decía al principio, últimamente se ha sumado Santiago de Chile. Incluso en algún momento se planteó de hacer en La Laguna, ¿no? Aún es una posibilidad. Alejandro, no miro a nadie, ¿no? Que, digamos, este es un proyecto en marcha y, de hecho, vamos a seguir haciendo encuestas. Pero estas son las que se han hecho durante el proyecto. Y ahí habían varios retos. Teníamos un modelo, pero ¿cómo lo adaptamos a cada ciudad, a cada municipio? Luego, después de cada una de las encuestas, nos dimos cuenta que, a pesar de que habíamos intentado establecer un modelo de encuesta con unas bases comunes, luego la comparación no es fácil, ¿no? Siempre te encuentras con aspectos que son difíciles de armonizar. Vale, entonces voy a repasar un poco los resultados en cada una de las ciudades. En Barcelona y en Madrid, como podéis ver, tuvimos unas muestras que estuvieron muy bien. En Barcelona de 1.023 casos, en Madrid 1.170. Hicimos al final un abordaje dual. Por un lado hubo la empresa demoscópica que, en base a una estratificación previa, logró recolectar un número de respuestas. Pero, como sucede muy habitualmente con estas empresas, hay una serie de
segmentos sociales, de individuos, grupos sociales a los que no llega, por ejemplo, personas mayores, migrantes de primera generación. Ese segmento, esos grupos, para llegar a ellos, básicamente hicimos trabajo de campo. Ahí donde la empresa demoscópica no llegaba, nosotros con un equipo financiado por el proyecto, pues íbamos a peinar determinados barrios donde sabíamos que se encontraban esas poblaciones, ¿no? Vale, en el caso de Barcelona y Madrid, al final lo que hicimos, en lugar de hacer un informe para cada ciudad, ¿no? Uno sobre Barcelona y otro sobre Madrid, decidimos hacer informes temáticos. Y en cada uno de ellos aparecen Barcelona y Madrid. Nos parecía que era muy interesante, habían elementos de comparación. Dentro del marco del Estado español tenía mayor impacto presentar datos sobre Barcelona y Madrid al mismo tiempo. Y como podéis ver, hicimos 4. Sobre los intermediarios inmobiliarios, sobre lo que denominamos la nueva brecha social, sobre la inseguridad residencial y la cuestión de la discriminación por origen. Y voy uno por uno. Bueno, ¿qué vimos en el informe sobre el impacto de las inmobiliarias en el mercado del alquiler? Primero, esto es una cosa que comenté ayer en la presentación del libro, es muy interesante cómo en muy pocos años las inmobiliarias han pasado a gestionar una parte cada vez mayor del mercado. En Barcelona... ¡Uy! Me han oído las inmobiliarias y han apretado un botón. En Barcelona, las inmobiliarias ya gestionan el 75% de los contratos del alquiler. Es decir, que si tú no quieres ir a través de un intermediario, si quieres ir a través de conocidos, a través del boca a oreja, es solamente 1 de cada 4 contratos de alquiler, ¿no? Y en Madrid, aunque podéis ver que es el 35%, es muy interesante como en muy pocos años las inmobiliarias han pasado de no tener ningún tipo de presencia en el mercado a dispararse. En realidad, aquí no lo podéis ver, pero el crecimiento de las inmobiliarias en el mercado inmobiliario, mercado del alquiler de Madrid, ha sido exponencial, ¿no? ¿Qué vemos también? Curiosamente, desde el sector inmobiliario se habla constantemente de que es muy importante profesionalizar las relaciones entre caseros e inquilinos. Lo que nos muestra este estudio, o la encuesta inquilina de Contested, es que a mayor profesionalización, a mayor presencia de intermediario, peor es la relación entre casero e inquilino. Y lo que vemos, y esta fue la principal conclusión del estudio, y esto aquí en España tuvo mucha incidencia, salió mucho en los medios de comunicación, es que se trata de un mercado muy distorsionado porque hay enormes conflictos de interés. Y ¿me oís bien o demasiado fuerte? Fuerte, ¿no? Yo no sé cómo hacerlo. Esto es... Veo a gente sufriendo con el... No, está todo bien. Ok. ¿Cómo? Ah, ¿ves? Como si... A ver, ¿así? ¿Eh? Posible contentar al pueblo. A ver, no, lo que decía era que... entonces, lo que explicamos en el estudio, cuando lo hicimos público, es que una de las... Esto lo vimos a través del trabajo de campo, que fue complementario a la encuesta, que una de las estrategias de las inmobiliarias es la siguiente. Si cualquiera de ustedes mañana hereda un piso, ¿no?, y lo pone en alquiler y lo pone en un portal inmobiliario online, inmediatamente va a recibir la llamada de 4 o 5 inmobiliarias que le van a decir: oye, he visto que estás ofertando este piso por 600 euros, 600 dólares, pesos. Oye, mira, puedes sacar 1.000 euros en lugar de 600. Te puedo conseguir unas mejores condiciones, pero te lo gestiono yo. Y además, tú no pagas nada. Claro, ¿quién lo paga el servicio? Lo va a pagar el inquilino. Esto ha hecho que muchas inmobiliarias puedan captar una parte enorme de la oferta, porque le hacen una propuesta a los caseros que la inmensa mayoría no pueden rechazar. A no ser que seas una persona con mucha conciencia, que tenemos casos, y digas: oye, pero ¿cómo? O sea, me das todo el servicio y ¿quién lo paga? Y al final, cuando te dice lo paga el inquilino, es... Hostia, tenemos casos, gente cercana que le ha pasado, ¿no?
Pero vimos que esto era una práctica sistemática, que en cuanto el casero pone el piso en alquiler en un portal inmobiliario, recibe varias llamadas de las inmobiliarias que están esperando a que salgan los nuevos anuncios de particulares para hacer esta oferta, llevar el piso, la vivienda. ¿Y por qué hacen esto? Porque esto les permite cobrar honorarios muy elevados, comisiones muy elevadas al inquilino. El inquilino no puede negociar porque, como veis en Barcelona, cada vez es más difícil encontrar un piso, una vivienda que no esté gestionado por inmobiliaria y, por lo tanto, los inquilinos se convierten en un mercado cautivo. Bueno, en fin, entonces esto lo explicamos públicamente y generó todo un debate de lo que hablábamos. Ayer mismo salió un vídeo, un reportaje del Diario Público y otro hace pocos días del Diario.es en España, que volvían a citar el estudio diciendo que es un mercado manipulado, que es un mercado que no, digamos que no hay un mercado libre, que las leyes de la libre competencia no están operando. Hasta el punto de que el lobby de las inmobiliarias en España hizo un comunicado que lo mandó a los medios de comunicación para decir que el informe que habíamos sacado era falso, que nuestros datos eran incorrectos, que mentíamos y que además dijeron... Esto es muy interesante porque la manera de desacreditarnos fue decir que nosotros éramos en realidad el brazo intelectual del sindicato de inquilinos, que éramos de parte y que no éramos un saber científico objetivo y tal. Comento esto porque este es un tema muy interesante. Cuando empezamos la encuesta inquilina, desde nuestra perspectiva, nos parecía que era interesante poner en valor lo que decía antes, esa articulación de saberes, ¿no?, entre la academia y las personas que están afectadas por el problema, organizando una lucha. Pero cuando salimos a hacerlos públicos nos dimos cuenta de que era importante presentar nuestro saber como un saber muy experto. Porque si no, tanto los adversarios del sector inmobiliario como los propios medios de comunicación no lo tomaban como referencia. Entonces tuvimos que hacer todo un trabajo de presentarlo. No, esto sale del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona, en colaboración con la Universidad de Leeds, con la Universidad de tal manera que, claro, los periodistas decían, bueno, es que son 10 universidades que han hecho este estudio, no me pueden decir, inmobiliarias, que esto es de parte, ¿no? Pero para que veáis ahí las tensiones también, esto también nos produjo un cierto debate interno de cómo teníamos que hacer la salida pública y nos pareció que tácticamente era importante presentarlo como un saber experto, no de parte, cuando en realidad sí lo es de partes, pero como todos los informes que salen, ¿no? Bien. Después de esto sacamos otro estudio, que es el de propietarios a inquilinos. ¿Qué vimos? Esto lo vamos a ver en las otras ciudades, que el 70% de las personas que viven de alquiler en Madrid y Barcelona no esperan heredar una vivienda, que esto nos rompió mucho los esquemas, no esperábamos encontrar una cifra tan alta, pero la encontramos primero en Barcelona, luego en Madrid y lo veréis en las otras ciudades que se sostiene, incluso es mayor. Nos impresionó porque hay un sentido común, una especie de idea bastante generalizada de que, bueno, como la generación baby boomer, la mayoría es propietaria, pues va a haber una gran herencia. De hecho, se habla de la gran sucesión, la mayor transferencia de riqueza de la historia de los baby boomers a las siguientes generaciones. Bueno, lo que vemos es que va a ser una sucesión muy desigual. Habrá gente que heredará y heredará varias propiedades y habrá gente que no heredará nada y tendrá que vivir de alquiler, hecho que va a generarle un empobrecimiento, ¿no? También vimos que la mayoría de personas que viven de alquiler no esperan poder comprar una vivienda en el futuro. Y en la conclusión, nuestro argumento ha sido que, o sea, básicamente, si el mercado del alquiler crece, es porque hay una distribución cada vez más asimétrica de las casas y de las propiedades. Y bueno, sobre esto no voy a entrar porque el libro del que estuvimos hablando ayer habla mucho de esto, ¿no? Vale. Este fue el siguiente informe sobre la cuestión de la inseguridad. ¿Qué vemos? Que, claro, en España, una previa, se habla de contratos temporales para referirse a los contratos de 11 meses. Los contratos de 5 meses, de 5 años o de 7 años no se consideran temporales, ¿no? Bueno, nosotros aquí hacemos un ejercicio discursivo, ¿no? Y decimos, no,
La inmensa mayoría de gente que tienen contratos de 5 años, tienen contratos temporales, porque a los 5 años no sabes si te van a echar de casa, si te van a subir el precio, te pueden hacer un nuevo contrato que te cambia la vida, ¿no? Esto forma parte también de... Cada vez que presentas datos, la manera en que lo explicas, el relato que construyes es definitivo, ¿no? Que es esto, el sector inmobiliario lo tiene clarísimo, ¿no? Bueno, vimos que la inmensa mayoría de personas que viven de alquiler tienen contratos que básicamente les someten a una enorme inseguridad. No saben qué va a pasar con su vida cuando pasen esos 5 años. Luego, un dato muy impresionante, y es que más del 60% de los inquilinos en Madrid y el 80% en Barcelona se habían mudado en los 5 años anteriores, o sea, un grado de rotación increíble, que también nos impactó mucho, y que la mitad de los inquilinos se queda en situación de pobreza severa relativa tras el pago de la vivienda. Y ya por terminar, si hay un colectivo donde el alquiler es una realidad predominante, es en la población migrante, que representa una parte significativa del total de inquilinos, que también es la población que tiene las viviendas, vive en las casas con mayores deficiencias. Y este fue nuestro mensaje público, que curiosamente puede parecer contraintuitivo, pero quienes más pagan por las casas, en términos relativos, son las personas más empobrecidas, ¿no? Tampoco es nada nuevo, pero o sea, como que la encuesta nos lo demuestra con aquellos que tienen menos poder de negociación, que se ven obligados a ir a los peores mercados, a los submercados de vivienda, terminan pagando mucho más de lo que pagaría una persona nativa, autóctona, con nacionalidad española, por esa misma vivienda, ¿no? Entonces es como que tienen las peores casas, pero son los que más pagan por metro cuadrado. Vale, sobre la encuesta de Buenos Aires no voy a entrar ahora porque esto va a ser la siguiente sesión con Fernando, así que esta lo dejamos para después. Sobre Lisboa. Bueno, Lisboa, o sea, vamos un poco por orden, ¿no? Hicimos Barcelona-Madrid, luego Buenos Aires y luego vino Lisboa. En Lisboa obtuvimos 882 respuestas y también la metodología aquí fue híbrida, incluso aún más híbrida que en Barcelona. Veremos que en Buenos Aires también fue similar. Aquí se hizo online, como habíamos hecho con la empresa demoscópica, presencial también e incluso telefónica, ¿no? Bueno, ¿qué vemos en Lisboa? Pues que en los últimos años ha habido un gran crecimiento de los contratos de alquiler temporales, que van sustituyendo poco a poco a los indefinidos, que esto va de la mano de un encarecimiento, hay mucha más rotación, los contratos se terminan más rápido, el mercado va subiendo los precios a mayor velocidad, y además vemos que esto es interesante, que hay 3 segmentos, lo podéis ver abajo, ¿no? Hay un mercado informal, hay otro protegido, que es el más estable, donde no se pueden hacer subidas abusivas, y el llamado liberalizado, que básicamente significa que el inquilino está muy desprotegido, ¿no? Que es el que más crece, ese 62%, ¿no? Que ya representa sobre el total. Vale. Bueno, también datos incluso más heavy que en Barcelona y Madrid, incluso digamos que todos los datos son los registros similares, pero incluso peores, ¿no? O sea, 87% vive en casas con 1 o más problemas de habitabilidad. Tenemos que el 45% de las personas dedican más del 50% de lo que entra en la casa al pago del alquiler. Esto es lo que llamamos sobrecarga financiera severa. Y el 44% declara haber necesitado pedir ayuda a terceros para hacer frente al alquiler. El 49% se ha mudado en los últimos 5 años. Es verdad que aquí el dato no es tan severo como en Barcelona y Madrid. Recordáis que en Barcelona era el 80%, pero aún así hablamos de que la mitad de los inquilinos se han cambiado de casa en los últimos 5 años y el 18% lo ha hecho 3 o más veces. Más de la mitad expresan inseguridad respecto a su permanencia en la vivienda. Y, nuevamente, un dato que a mí me impresiona, no deja de sorprenderme, que es que 8 de cada 10 personas dicen que no creen, no esperan heredar en un futuro. Recordáis que en Barcelona y Madrid era un 70%, aquí ya es un 80%.
Vale, Manchester. Ahora explicaré por qué hay dos fotografías. Pero a ver, creo que ya podéis ver por dónde van los tiros, ¿no? 2013-2022. Vale, ¿qué pasó en Manchester? Manchester ha sido todo un reto porque tuvimos muchos problemas para construir un equipo que pudiera llevar la encuesta adelante. Al final se hizo recolección. O sea, el problema que tuvimos en Inglaterra fue que contratar a una empresa demoscópica era imposible. Los precios estaban por encima del presupuesto que teníamos en Contested. Los famosos fondos B, pues era como una cosa disparatada lo que nos pedían las empresas demoscópicas para darnos pues las 600, 700 respuestas que estábamos obteniendo en las otras ciudades. Claro, esto significó que, bueno, inicialmente el sindicato de inquilinas de Manchester dijo podemos trabajar con una persona del proyecto de Contested, que fue una persona de ACIG que se desplazó a Manchester y luego esto fue una estancia, se hizo el trabajo, pero igualmente hubo que prolongarlo, el propio sindicato dijo que se encargaría, pero no tenía las capacidades. Ahí se constató que la encuesta inquilina solo la puedes hacer profesionalizando mucho al equipo, es decir, que es imposible hacerlo de manera voluntaria o voluntariosa, ¿no? Es por eso que, como podéis ver, el número de casos es mucho menor, está por debajo del umbral necesario para poder tener resultados. A los estadísticos no les gusta, pero digamos representativos, ¿no? No les gusta que digamos esto, pero ya me entendéis. No, yo no te he oído, no sé si el resto. Dale, dale. Exacto, exacto. Cuando empiezas a ver las diferentes variables, resulta que tienes resultados tan pequeños que no puedes decir nada significativo. De todas maneras, vais a ver que salieron cosas muy interesantes. Pero, aunque esto seguramente a Stuart, que era el coordinador en Manchester, no le gustará, nos sirve, o sea, oírlo, o quizás sí, no lo sé, nos sirve de contrapunto también, ¿no? Hemos tenido diferentes experimentos y nos sirve de lección para futuras encuestas. Vale, aquí una previa, ¿no? Que esto lo planteaba Stuart cuando se hizo el encuentro hace unos meses en Lisboa, donde se discutieron las diferentes encuestas. Es muy interesante el caso de Manchester, porque Manchester tiene un crecimiento explosivo de la construcción, y esto es lo que podéis ver en la fotografía, ¿no? Que en cosa de una década se construye muchísima vivienda, muchísima. O sea, hay un aumento, un boom de nueva oferta. ¿Qué tipo de oferta es? Es vivienda en alquiler, hay mucho, ¿cómo se llama ahora? Build to rent, que es básicamente dinero que viene de los grandes fondos, que son los que invierten en la construcción de viviendas en alquiler, pero esto va asociado a un modelo de negocio con rentabilidades muy elevadas. Entonces vemos la aparente paradoja para los creyentes, ¿no? Los religiosos de la oferta y la demanda, que ha aumentado muchísimo la oferta, pero es una oferta de mercado que no ha ido de la mano de una reducción de precios. Al contrario, los precios se han disparado, como vamos a ver ahora. Y lo que tenemos en Manchester es, como también, por ejemplo, pudimos ver en Lisboa, es un mercado dual donde hay un crecimiento espectacular, que es la segunda tipología de vivienda de alquiler privada. Ahí son contratos de 6 meses. Cada 6 meses tu futuro, digamos, es una especie de ruleta rusa. Es un juego en el que no sabes muy bien si vas a poder seguir viviendo en la casa o no. Y cada 6 meses te pueden subir el precio lo que quieran también. Y al mismo tiempo esto convive con el otro segmento que, como vimos en Lisboa, pues también se va reduciendo, que es el de vivienda social. Ahí sí hay contratos de larga duración, hay mayor seguridad y además los precios de las viviendas están vinculadas a los ingresos. Manchester es una ciudad, y siempre lo ha sido, de inquilinas e inquilinos. También es un contrapunto en ese sentido. El resto de ciudades del proyecto son ciudades de propietarios
donde el alquiler ha crecido en la última década, 15 años, Manchester siempre ha sido una ciudad mayoritariamente inquilina. La cuestión es que, esto lo comentábamos también ayer en la discusión en torno al libro, es que ahí desde los 80 hay una destrucción muy ambiciosa del sistema de vivienda pública y una sustitución de los contratos indefinidos por los contratos absolutamente precarios. A mí el Reino Unido siempre me impresiona porque pasa de un modelo muy garantista de enormes protecciones para la población no propietaria a un modelo muy salvaje, ¿no? Hay pocos comparables a escala planetaria. Bueno, problemas de habitabilidad. Vemos que la gran mayoría de inquilinos tienen problemas de habitabilidad. En Inglaterra el gran tema son las humedades y el moho. O sea, estamos hablando de, a nivel de Reino Unido, los que vivís ahí lo sabéis, ¿no? Millones, creo que eran 1,5 millones de niños, que se sabe, niños que se crían en casas con moho y humedades, con problemas respiratorios, bueno, con todos los problemas de salud que se derivan de esto, ¿no? Luego, como podemos imaginar, una enorme inseguridad en el mercado privado. Vemos que 1 de cada 3 mudanzas en realidad es una expulsión, es una mudanza forzosa. Un dato parecido, por cierto, a las otras ciudades donde también reina el mercado privado. Siempre vemos que en torno a un 30 y pico % de la población que se ha mudado lo ha hecho contra su voluntad. También vemos en Manchester hay en comparación a las otras ciudades, hay una tasa de impago bastante elevada, o de morosidad, de dificultades para hacer frente al pago, e incluso, como podemos ver, 1 de cada 5 hogares se tiene que endeudar para pagar el alquiler, ¿no? Bueno, y volvemos a la cuestión de la brecha, la gran desigualdad. En Manchester es como una especie de race to the bottom, como dicen los ingleses, porque Manchester tiene unas cifras incluso más alarmantes. Es casi 9 de cada 10 inquilinos no espera heredar o no está seguro de heredar. Cosa que tiene sentido en una ciudad donde la mayoría de la población es inquilina, donde no hay propiedades en las familias, en muchas familias. Bueno, ya está. Este sería un poco el resumen. Luego, sobre Santiago de Chile, no sé si luego querrás comentar algo sobre este tema, como que estáis aquí presentes en la sala, pues lo dejo en vuestras manos. Pero bueno, este es un proyecto que está en marcha, aún no tenemos los resultados y esto tiene que ver con que Santiago se incorporó al proyecto de la encuesta a posteriori, ¿no? Pero lo hizo con mucho interés y mucho ánimo. Vale, bueno. ¿Qué tienen en común las diferentes encuestas? Aquí lo que decíamos es que hay una diversidad de contextos y de enfoques, pero lo que he tratado de subrayar en esta presentación es que hay una serie de elementos comunes, ¿no? muy evidentes, tendencias globales que tienen que ver con un crecimiento de la población inquilina, una crisis de estas sociedades propietarias, y también decir que de este estudio, de estas encuestas inquilinas, ha salido una cosa bastante interesante, que es un policy brief, que lo coordinó Marta I y que es, bueno, en fin, yo creo que es un trabajo muy interesante. Es un documento que en muy pocas páginas, básicamente, plantea cuáles son los principales problemas y cuáles son las medidas que deberían tomarse, ya no solo en estas ciudades, sino a escala internacional para hacer frente a este problema. ¿Qué vemos? Esto es un poco los resultados del Policy Brief. Que hay un elemento común, que es por un lado, la permanencia del alquiler. O sea, lo que vemos es que aquellos que viven de alquiler, vivir de alquiler ya no es una etapa transitoria para la inmensa mayoría de personas. A diferencia de lo que se solía pensar, no es algo que te pasa cuando eres joven, sino que si vives de alquiler, lo más posible es que vivas de alquiler toda tu vida. Por lo tanto, la permanencia, esto es algo nuevo después de un paréntesis histórico que termina pues, a finales del siglo XX. Luego,
que si bien vemos que la mayoría de la población inquilina va a vivir de alquiler toda la vida, al mismo tiempo vemos que va a ser en unas condiciones muy precarias con las actuales normas, con las actuales reglas de juego. Porque básicamente la mayoría de contratos, la mayoría de leyes no protegen a las personas que viven de alquiler. Luego vemos que esto implica pues, estar permanentemente sometida a la idea o al peligro de que te echen de casa, de que el alquiler te empobrezca, que te asfixie, porque básicamente el alquiler se come una parte enorme del salario. Como dicen los sindicatos, a partir del día 15 de cada mes, todo lo que trabajes se lo vas a dar al casero, ¿no? Es una transferencia directa del salario, ¿no? Y también una de las cosas que vemos es que la enorme precariedad que hay en el mercado del alquiler hace que las condiciones de habitabilidad, o sea, las condiciones de las casas sean muy malas o cada vez peores, y también no hay ningún incentivo por parte de los caseros o de los inquilinos para renovar y mejorar las casas. Digo esto porque en Europa, por ejemplo, hay un marco ahora de transición justa donde se plantea, hay enormes fondos económicos para la rehabilitación de las casas, y lo que vemos es que a los caseros no les interesa porque sin rehabilitación ya pueden hacer aquello que es su principal motivo, incentivo, que es subir el precio. No necesitas rehabilitar la casa para subir el precio. Y a los inquilinos, ¿a qué inquilino? Por mucho que tengas humedades y problemas graves en tu casa, si tú sabes que a los 6 meses o al año te pueden echar de casa, ¿qué incentivo tienes para pelearte con el casero, con la inmobiliaria, para mejorar las condiciones de la casa, ¿no? Entonces, este es uno de los mensajes que también transmitimos, por ejemplo, a la Comisión Europea. O sea, ustedes están hablando de rehabilitar el parque de viviendas. Ahora mismo tenemos un mercado absolutamente disfuncional que va en contra de ese objetivo. Aunque solo sea por cumplir con ese objetivo de eficiencia energética de la Unión Europea y no la cuestión de la justicia social, dense cuenta de que las condiciones actuales no nos llevan hacia ahí. Bueno, entonces, ¿qué propuestas incluimos en ese policy brief? Esto es un resumen. Fundamentalmente, la primera es dar seguridad a quien vive de alquiler, dar protección en los contratos, hacer algo que se hizo entre la Primera Guerra Mundial y los años 80, que fue desmantelado a posteriori. Se desmantelaron todos estos derechos bajo la premisa de que aumentaría la oferta y que el aumento de la oferta de alquiler haría que la vivienda fuera más asequible. No, eso no ha pasado, por lo tanto, a la luz de los datos, se trata de revertir esos cambios. Luego, desconcentrar la propiedad y redistribuir la riqueza patrimonial. En el origen del problema está el hecho de que hay una parte de la población minoritaria que cada vez acumula más propiedades y una parte de la población mucho más grande que se ve obligada a vivir de alquiler y a pagar alquileres a ese grupo relativamente minoritario que cobra rentas, ¿no? Y esto lo vemos, por cierto, tanto en ciudades donde hay presencia de grandes propietarios y grandes fondos, como en ciudades donde quizá las propiedades están más socializadas entre la clase media, pero si miramos la estructura, quizá cuando hablemos de Buenos Aires podemos entrar en esto. Cuando tú miras la estructura de la propiedad, ves que incluso en aquellos lugares donde no hay presencia de grandes tenedores, emerge la figura de los multipropietarios, ¿no? Familias que ya tenían propiedades, que van heredando, que cobran rentas, y esto hace que puedan aumentar su patrimonio, y otras familias que no les queda otra que vivir de alquiler, lo que les va a llevar a un empobrecimiento. Es una desigualdad que nos está partiendo. Y por eso hablamos de desconcentrar la propiedad, ¿no? Y cambiar todo el sistema de incentivos fiscales, la fiscalidad, para hacer que aquellos que ya tienen propiedades no tengan incentivos para acumular más, y que aquellos que no tienen nada puedan construirse un mínimo patrimonio, o que al menos tengan una vivienda pública o protegida garantizada, ¿no? Por eso hablamos de ampliar la oferta de vivienda pública o público comunitario en régimen de cesión de uso. Ayer Gabriel preguntaba sobre esta modalidad de las cooperativas. Bueno, en Barcelona, aunque sea modesto, en los últimos 10 años se han construido más de 1000 pisos, más de 1000 viviendas cooperativas sobre suelo público, muy asequibles, que son
públicas y cooperativas a perpetuidad, no se pueden privatizar, y que además no solo eso, sino que es muy interesante porque genera un modelo de vínculo, no solo con la vivienda, sino con el barrio muy diferente. Es muy diferente que el Estado te dé unas llaves porque has ganado la lotería de la vivienda pública y que entres en tu apartamento, que implicarte en un proceso de creación de una cooperativa donde construyes una comunidad, construyes literalmente el edificio. Eso genera un sentido de pertenencia a la casa, al edificio y al barrio muy diferente, ¿no? Hay críticas al modelo cooperativo y podríamos entrar si quisiéramos, ¿eh? Bueno, entonces, prevenir y prohibir los usos antisociales de la vivienda, de esto hablamos ayer y no me voy a extender. También hay, simplemente sin gastarte un céntimo, sin gastarte un centavo con la fiscalidad, el Estado puede penalizar el mal uso de la vivienda, vivienda vacía, turística, y incentivar el buen uso, ¿no? Convertir las viviendas en viviendas asequibles con los impuestos. Y finalmente hay una cuestión fundamental que es poner fin a la opacidad del mercado. Esto es una cosa impresionante. O sea, hay pocos sectores de la vida donde la figura del intermediario en realidad no sea para nada, no tenga nada que ver con un intermediario, sino que es una figura absolutamente de parte que además distorsiona las dinámicas. Es decir, que ya no estamos hablando de que no se garantice que la vivienda sea un bien de primera necesidad. Es que ni siquiera el llamado mercado de la vivienda opera tal y como supuestamente debería operar ese mercado libre, ¿no? Es un mercado absolutamente manipulado e intervenido de múltiples maneras, donde los intermediarios están también atrapados dentro de una red de conflictos de intereses que les lleva a trabajar para que los abusos se sigan dando, se perpetúen, para que los precios sigan subiendo, etcétera, etcétera. Que, por cierto, una de las cosas que más nos impresionan en las entrevistas siempre con las inmobiliarias es que cuando les preguntas sobre el problema del mercado, lo primero que te dicen es todas las inmobiliarias piratas. O sea, como el resto, en todas las entrevistas con las inmobiliarias, siempre hay un momento donde te dicen, no, es que todas las inmobiliarias son muy piratas. Claro, menos nosotros que intentamos hacer las cosas bien, ¿no? Pero es muy interesante que en todo caso hay como una... más allá de lo que dicen públicamente sus representantes, hay una conciencia de que el nivel de piratería es enorme, ¿no? Y bueno, ahora, tal vez, cuando hablemos de Buenos Aires, veremos que es realmente, que hay casos increíbles, ¿no? La cuestión es que el policy brief no se ha puesto en circulación. La cuestión es, ¿no? Ahora, que estos son los siguientes pasos. Pues, por ejemplo, al menos en Argentina, a nivel Unión Europea, nosotros tenemos muy claro que esto es algo que podemos hacer llegar a las instancias que ahora mismo están pensando en qué hay que hacer. En Europa al menos hay un nuevo comisario de vivienda que no existía. O sea, la Comisión Europea ha creado la figura del comisario de vivienda, ¿no? Había el de energía, etcétera, etcétera. Ah, por cierto, sí que tuvimos a Marta. Marta y a Hidra nos invitaron a... crearon una comisión específica, una especie de task force, que vino a Barcelona a ver qué diagnóstico se estaba haciendo. Eligieron a Barcelona como una ciudad a través de la cual se podían informar de problemas y respuestas. Y Marta fue y ahí tuvimos la oportunidad de presentar alguna de estas propuestas, ¿no? O sea que ya hemos empezado a hacer incidencia política, a experimentar, pero como que tengo la sensación de que el policy brief está súper bien, se hizo un trabajo buenísimo y que tiene mucho recorrido. Los ataques o la demonización de quienes sufren la desigualdad están muy presentes, no solo en los discursos del poder económico inmobiliario, sino también en determinados medios que están en manos de las grandes corporaciones, los dos grandes grupos mediáticos en España, básicamente. Eso en España, pero bueno, está pasando en todas partes. Pero yo te diría que no confundamos o no confundiría el discurso que procede de esos altavoces con el sentido común general. O sea, todos los datos, esto no son nuestras encuestas, las encuestas que han hecho otros actores lo que nos muestran es que pues, la mayoría de la sociedad está a favor de intervenir en el mercado del alquiler, de limitar las subidas de precio abusivas, incluso ya se plantea
la posibilidad de limitar el número de viviendas que debe tener un individuo o una familia. También, cuando se le pregunta a la gente si usted está de acuerdo con que en un edificio residencial no debería haber ni una sola vivienda de uso turístico, la mayoría te dice que sí, debería prohibirse. Luego es verdad que, por ejemplo, cuando le preguntas, ¿hay un problema de ocupación? Pues sí, de hecho, la gente cree que la mitad de las casas en España están ocupadas. Claro, entonces, bueno, el tema es que, pero así somos, es decir, que en un mismo individuo, en un mismo grupo social, pueden convivir marcos ideológicos contradictorios, ¿no? Y pulsiones contradictorias. La cuestión es quién es capaz de movilizar unas u otras. Entonces, en el último año han habido manifestaciones gigantes, ¿no? Hace un año, en noviembre de 2024, tuvimos unas manifestaciones sin precedentes. Bueno, de hecho fueron varias, hasta marzo, en Canarias, en Baleares, en Madrid, Málaga, Barcelona, en fin. En otras ciudades del mundo también se están dando y por lo tanto supongo que variará, ¿no? Y el resto podréis decir en base a lo que vivís en cada uno de vuestros países. Pero mi impresión es que ahora más bien estamos en un momento donde los discursos que tradicionalmente presentaban a la figura del inquilino como una figura liminal, transitoria, no deseable, porque lo único deseable era el propietario, están en crisis, porque la propia realidad, la realidad social, el entorno de la gente, ya no solo de los más empobrecidos, sino de una parte de las clases medias, a falta de otra palabra mejor, pues en esos entornos sociales hay una realidad que es también la realidad generacional, y es que la población joven y ya no tan joven tiene muy difícil acceder a la vivienda en propiedad, justamente porque hemos convertido la vivienda en un activo que tiende a revalorizarse de manera permanente. Esto dificulta o imposibilita la entrada en el sistema de propietarios a no ser que haya herencia. Y esto está haciendo que incluso, aunque hay algunos, sobre todo desde la derecha, que les interesa reproducir el discurso del conflicto intergeneracional, la realidad es que cuando rascas un poco y hablas con las familias, aquellos que tienen hijos o nietos comparten más bien una angustia intergeneracional y es, ostras, ¿cómo vamos a lograr que nuestros hijos no vayan a peor, que no se van a poder comprar una casa? ¿Cómo les ayudamos a que paguen la entrada? ¿Cómo hacemos que puedan heredar? Pero ¿y si necesitamos vendernos la casa para tener una residencia cuando seamos mayores? En fin, las familias están atravesadas por esto y yo creo que esto es lo que explica que cuando se le pregunta a la ciudadanía, se hizo una gran encuesta en España, se le pregunta a la ciudadanía, ¿está usted de acuerdo en que el precio de la vivienda baje, aunque su propio patrimonio también vea que su valor disminuye? Bueno, una mayoría decía que sí, ¿no? Entonces, no quiero decir con esto que sea unánime, pero que sí que hay una pugna, es un campo de batalla, hay una disputa por el sentido común muy evidente. La figura del inquiocupa, que no sé si ha logrado trascender las fronteras, es una cosa increíble, una cosa española. Y diría más, de Madrid. Entre Madrid y Barcelona, hace unos años esto era un invento del sector inmobiliario, el inquiocupa. De repente hubo dos grandes programas de televisión que lo toman y cada día buscan un caso de la abuelita que tiene un inquilino que le ha dejado de pagar y es un inquiocupa, ¿no? Que es un usurpador, ¿no? Esa figura, digamos, fantasmagórica, ese monstruo, lo crea el sector inmobiliario y lo adoptan los medios en el momento en que empieza a crecer con muchísima fuerza el movimiento inquilino y en el momento en que los partidos de gobierno y diversos partidos se plantean cambiar la legislación en esta línea. Estas cuestiones están en debate. Otra cosa es que se terminen aprobando, ¿no? Incluso, por ejemplo, en Escocia, en Reino Unido también, en los últimos años se han aprobado cambios legislativos que hace un tiempo eran impensables. Y, bueno, ya lo dije ayer y perdonad que me haga pesado con esto, pero creo que como la situación de desigualdad va a ir a peor, las condiciones van a seguir dándose para que haya movilización y organización y respuesta, ¿no? Quien no quiere que nada cambie, aunque o quien está, digamos,
por la labor de dejar que la desigualdad crezca porque eso le beneficia, va a estar trabajando en la línea en la que planteabas, ¿no? Ideológica. Pero por eso yo creo que nosotros, ahora volviendo a la encuesta inquilina, esta herramienta es muy, muy útil. O sea, cada vez... yo creo que me gustaría sobre esto que hablaran los nodos, ¿no? Que participaran en la encuesta, porque mi posición sobre esto siempre ha sido muy clara. Creo que no solo generamos datos, no solo generamos textos y documentos muy interesantes, sino que además son herramientas de combate. Es bastante impresionante. En Buenos Aires también lo vimos, en Inglaterra. O sea, tenemos varias figuras, varias personas que están en el proyecto de Contested que en sus respectivos campos sociales están interviniendo y están utilizando los datos de la encuesta para tener un impacto y empujar los cambios que son necesarios de los que estamos hablando, ¿no? No sé, yo creo que eso tiene un valor incalculable. En la universidad cuesta mucho lograr esto desde la universidad, porque la propia universidad te lleva a producir para la propia universidad, ¿no? Y por lo tanto, esto es como un llamamiento a la acción, a seguir haciendo la encuesta. Como que nosotros, al menos en Hydra, tenemos claro que hay que seguir apostando en los años que vienen y seguir reproduciendo este modelo tan interesante, ¿no? Este ejercicio que da resultados tan fructíferos, ¿no? Uno de los problemas más habituales en la mayoría de ciudades que nos hemos encontrado es que, a pesar de haber hecho un muestreo, una estratificación donde pues íbamos a obtener un reflejo de la sociedad, siempre hay un sesgo en la muestra donde hay una sobrerepresentación de individuos muy cualificados. O sea, personas con estudios universitarios, con másters, doctorados, postdocs, es como una cosa de... Y no se entiende, ¿no? Porque, bueno, puede tener que ver con los paneles de las empresas demoscópicas que llegan a quien llegan, ¿no? A determinados perfiles. Pero este era un tema que nos viene pasando desde hace tiempo en la mayoría de ciudades, ¿eh? No digo en todas. Y por lo tanto, en todo caso, desde una perspectiva de clase, hay como tal vez en la muestra una sobrerepresentación de sectores, individuos altamente cualificados. Y esto nos lleva a la conclusión de que es posible que los resultados, si se incluyera un porcentaje mayor, ¿no? de perfiles sin formación universitaria, tal vez con una situación económica más precaria, pues que los resultados globales serían incluso peores, ¿no? O sea, que pueden estar maquillados en positivo. ¿Me explico? Sí. Vale, y sobre la segunda cuestión... ¿Cómo? Sí, pero aún así, o sea, el grueso de las respuestas de la empresa demoscópica tenía mucha gente universitaria, mucha. Claro, también teníamos la sospecha de, bueno, puede ser que en el mercado del alquiler haya un crecimiento muy grande de estas figuras en grandes ciudades, de estudiantes, en fin. Pero es persistente. Vamos haciendo la encuesta y siempre tenemos como mucha gente con formación universitaria y, como dices, tratamos de compensar en el trabajo de campo yendo a buscar otros perfiles, ¿no? Vale, y sobre lo segundo... que era sobre... Eso, sí. Bueno, podríamos seguramente, en lugar de hablar de la conversión de la casa en un activo, en un producto bursátil, hablar de financiarización, pero financiarización a veces o a menudo se asocia con... Es un concepto que trata de explicar también la vinculación entre la vivienda y lo urbano con los mercados financieros. Eso se da en algunos casos, como decías, incluso con caseros que no son grandes fondos, pero hay muchos casos en los que no se da, ¿no? Entonces, a mí me resulta más útil, ya no solo en términos explicativos y de divulgación, sino también, porque creo que es más riguroso, hablar de la idea de que la vivienda se convierte en un activo, no necesariamente tiene que estar conectada con los mercados financieros, ¿no? Y luego hay un tema, y es que, pues lo conté ayer, ¿no? Si yo a mi suegro, en el libro, a mi suegro no, cualquier persona que no esté leyendo papers de geografía urbana, geografía radical, le hablas de financialization y te va a mirar como, ¿what? Entonces, bueno, también tiene que ver con explicar las cosas con conceptos que lleguen más